Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear un clúster para ficheros o para base de datos utilizando Windows Server 2012 R2. El procedimiento va a ser el mismo para Windows Server 2016, con el que también ya podéis ver en el canal de YouTube el vídeo de actualización de un clúster de Windows 2012 R2 a Windows 2016. Sirve lo mismo. ¿Vale? En este caso vamos a partir de dos nodos a los que le he conectado dos discos por iSCSI mediante también la configuración que también podéis encontrar al YouTube de destinos iSCSI. Vale. Una vez hechos los requisitos, vamos a empezar a configurar el clúster. ¿Cómo vamos a proceder? Pues bien, lo primero que debemos hacer es añadir la característica. Nos vamos al administrador de servidores, agregar roles y características, iniciamos el asistente, siguiente, vamos a instalar una característica o rol, siguiente, en este servidor de aquí, correcto, siguiente, y roles, no vamos a añadir ningún rol. Características, sí, vamos a añadir una característica que es el clúster de conmutación por error. La habilitamos, nos dice si vamos a añadir también las herramientas de gestión, le decimos que sí, siguiente y instalar. Mientras está instalando este nodo, vamos a hacer lo mismo en el otro nodo. El otro nodo también vemos que tiene los discos. Vale, espera, vamos a actualizar para que vean los discos. Correcto. Hacemos que los firme poniéndolos en línea. Ok. Vale. Y también vamos a agregar roles y características. Siguiente, instalar. Siguiente, no es un rol, es una característica. Característica de clúster de conmutación por error. Agregamos herramientas administrativas e instalamos. Correcto. Vale. Ha acabado la instalación, pero debemos reiniciar el servidor para acabar de completar. Le decimos OK y procedemos a reiniciarlo. OK. Nos va a ocurrir lo mismo con el otro nodo. También lo debemos de reiniciar. Los servidores se han reiniciado, los dos nodos que van a formar parte del clúster. Vamos a volver a conectar. Vamos a comprobar los discos que se proporcionan por iSCSI que se hayan conectado a los nodos. Botón derecho al botón de inicio. Administrador de discos, y dentro del administrador de discos, perfecto. Tenemos el quórum y tenemos el ficheros. Vale. Lo siguiente que debemos hacer, pues abrimos el administrador del servidor o ya directamente en herramientas administrativas vamos a abrir la consola del administrador de clúster de conmutación por error. Es la característica que hemos añadido a los servidores antes de reiniciar y que ya nos aparece aquí. Nos aparece como disponible, no se ha configurado nada. Es decir, lo primero que hacemos al abrir la consola es encontrarnos con una consola vacía. Vamos a crear nuestro primer clúster. Botón derecho, crear clúster. Se va a iniciar ahora el asistente para la creación del clúster. Aquí lo tenemos. Vamos a empezar. Siguiente. Vamos a añadir de momento el primer nodo. Lo vamos a buscar por aquí. Nodo 1. Siguiente. Debería ejecutar las pruebas de validación del clúster. Como van a tardar un poco y ya lo he comprobado anteriormente, me salto este paso. Escribimos el nombre del clúster, por ejemplo, clúster. No me gusta mezclar recursos en un mismo clúster. Prefiero tener
diferentes recursos agrupados en el clúster que meterlo todo junto. Por eso en este caso voy a crear solo bueno, el recurso del clúster. Luego ya iré añadiendo los otros recursos en otros nombres. Vamos a asignarle la IP al recurso del clúster. Siguiente. Vale, preparado para crear. Vamos a crearlo. Vale, aquí lo tenemos. Hemos completado la creación de un clúster, pero de un solo nodo. Venga, finalizamos. Lo siguiente que debemos hacer, bueno, tenemos el administrador aquí, nodos, solo tenemos uno, es añadir el otro nodo. Botón derecho en el apartado nodos, agregar nodo, se inicia otra vez el asistente, vamos a buscar el nodo 2, siguiente, agregar el nodo. Y aquí lo tenemos, nodo agregado, tenemos ya montado un clúster de 2 nodos. Este clúster de 2 nodos tiene unos discos, los discos compartidos que hemos visto anteriormente. Ya veo que aquí ya me ha cogido el disco de testigo como quórum. En caso de que no lo haya hecho, botón derecho en el nombre del clúster, acciones adicionales, configurar opciones de quórum del clúster, se inicia el asistente, configuración predeterminada o avanzada. Vamos a seleccionar avanzada para ver las diferentes opciones. Va a ser para todos los nodos, correcto. Vamos a configurar el testigo en disco o en recurso compartido de ficheros. Podemos, si el clúster está en un Active Directory, podemos poner el fichero de quórum en un servidor pues SMB3, en un Samba. No hace falta proporcionarle un disco en bloque. Como lo tenemos en bloque, el disco es este de aquí, que es el de aquí, que es el de 1 giga, correcto. Siguiente, finalizar. ¿Vale? El otro nos queda como almacenamiento disponible. A partir de aquí, pues ya podemos crear los diferentes recursos. Es decir, si queremos, yo qué sé, configurar el rol para máquinas virtuales, pues máquinas virtuales. Bueno, en este caso el servidor no es un servidor de Hyper-V. O si lo queremos para el servidor de ficheros, que tampoco lo tenemos configurado, o el de HCP, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de aquí, pues añadir la funcionalidad que se desea. Por ejemplo, vamos a añadir como servidor de ficheros. Vamos al administrador del servidor en cada nodo, agregar roles y características. Siguiente, vamos a agregar un rol, siguiente, al servidor, y le vamos a decir que vamos a montar el servidor de ficheros. Siguiente, siguiente, instalar. Repetimos el proceso en el otro nodo. Agregar roles. Los dos nodos tienen que ser iguales para poder crear el servicio en clúster. Tienen que tener, lo recomendable es el mismo nivel de parches, pero en este caso funcionalidades, pues tiene que tener las mismas. Si no, no nos va a permitir balancear, digamos, el servicio de un nodo al otro, que es la finalidad del clúster de conmutación por error, ¿no? Vale, ha comenzado la instalación. Esperemos a que termine. Instalación correcta, correcto. Ya podemos cerrar el asistente. Nos vamos otra vez al administrador del clúster y en el apartado de roles, configurar rol, servidor de archivos. Siguiente, ahora ya nos permite generar este servidor de ficheros. Siguiente, nombre para el servidor de ficheros, pues FS, por ejemplo, ¿no? de File System. La IP que tendrá, la 212, hace la validación,
qué disco va a utilizar para almacenar esos ficheros, el otro disco que tenemos disponible. Siguiente, siguiente, y ya está creando el recurso del clúster, ¿no? Vale, ya lo tenemos aquí. Está pendiente de activar el nodo. Y ahí lo tenemos. Si ahora ejecutamos pues una búsqueda al servidor de ficheros, perdón, permitirme cambiar el idioma, vale, fs, vale, ya tenemos aquí el servidor de ficheros, vacío, sí, no hemos creado ningún recurso. Para crear el recurso, encima del servidor de ficheros, selecciono recursos compartidos, recursos compartidos, y aquí puedo agregar un recurso compartido. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta compartida de departamentos. Esperemos a que acabe de recuperar la información que necesita. Vale. Se inicia el asistente para la creación y compartición de carpetas. Vamos a utilizar el recurso compartido rápido. Siguiente. La ruta, pues la voy a elegir yo, ¿no? De la carpeta que tengo compartida vamos a crear departamentos. Seleccionar esta carpeta. Siguiente. Nombre del recurso compartido, pues departamentos. Siguiente. Lo típico, ¿no? Si enumeramos basado en el acceso, eso quiere decir que va a ocultar las carpetas a las que ya no tengo permiso, la disponibilidad continua, almacenamiento de caché, ok, los permisos, ok. Departamentos, lo tengo compartida. Recordad, ahora una vez creada, para modificarla, pues es igual que en cualquier servidor de ficheros compartidos, ¿no? Tendría aquí los permisos, puedo personalizar, lo mismo. Y la carpeta ya tendría que estar compartida. Ahí la tenemos, ¿no? A partir de aquí, pues puedo crear un nuevo fichero. Hola. Va todo, ¿no? Vale. El recurso ahora está en el nodo 1. Necesitamos reiniciar el nodo 1 por actualizaciones, mantenimiento, etcétera, etcétera. Puedo mover el recurso al otro nodo, ¿no? Y teóricamente tendría que poder continuar estar accediendo a él, ¿no? Nos ha quedado por aquí, perdón, fs, aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos la carpeta, etcétera. Y bueno, esto sería todo. Tenemos ya un clúster de ficheros configurado y completamente operativo. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad, tenéis los artículos en mi blog worldwideweb.jmsolanes.net. Hasta la próxima.